Ayuntamiento de Legutiano ha puesto en marcha un proyecto educativo destinado a niños y niñas con alta capacidad intelectual. Son grupos que ya funcionan en otros municipios vascos impulsados por ADIMAC. Esta es una asociación para el desarrollo integral de los menores que presentan un cociente intelectual superior a la media y que necesitan, por lo tanto, guía y una ayuda especial. Hoy vamos a conocer esta experiencia y el mundo, diferente a veces al que nos movemos los demás, en el que tienen que desarrollar su vida los llamados niños y niñas superdotados. Marichu Díez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a empezar, si te parece, por la terminología, porque con frecuencia se utiliza ese término superdotado para referirse a aquellos niños y niñas con un alto nivel intelectual, pero luego iremos viendo que hay diferentes manifestaciones y, por tanto, diferentes conceptos. Pero en general vamos a hablar de altas capacidades intelectuales, un colectivo desconocido y que hasta hace pocos años, por extraño que parezca, había pasado desapercibido por profesores, padres y por la comunidad educativa en general. Aún hoy se calcula que solo un pequeño porcentaje son detectados y atendidos convenientemente. Y es que circulan muchos mitos y muchas falsas impresiones sobre estos niños y niñas. Los perfiles, lo cierto es que también son muy variados. Van desde el niño que destaca en la escuela, con un alto rendimiento, al niño que fracasa en la educación convencional. Otros pasan desapercibidos en las aulas. Hay casos incluso en que se les califica de conflictivos y que tienen dificultades para relacionarse con los demás y con los demás niños y con la sociedad en general. De ahí lo complicado que es para los no expertos poder detectarlos y la necesidad también de prestarles una atención educativa y familiar muy específica. Vamos a hablar de todo ello esta mañana. Si nos quieren dejar sus experiencias o alguna duda, plantear alguna cuestión, lo pueden hacer en el teléfono 945012572 o en el correo electrónico plazanueva@eitv.com. Son las 17 minutos de la mañana. El alto rendimiento intelectual, la alta capacidad intelectual. Hoy es el tema que tratamos en Plaza Nueva, en Radio Vitoria. En Radio Vitoria, Plaza Nueva. Captured my heart. 19 minutos de la mañana. Saludamos como todos los días a Esperanza Molina de Javier Añúa. Hola, Javier, ¿qué tal? Días. Buenos días. Esperanza, Hola, buenos días. buenos días. Niños superdotados, no sé si tenéis alguna experiencia en el entorno, si tenéis una opinión formada sobre si están bien atendidos, si no están bien atendidos, si se sabe muy bien qué hacer con estos niños, porque la impresión que tenemos después de haber buceado un poquito en el tema es que tampoco hay una teoría muy clara de cuál es la mejor opción. Esperanza. Sí, alguna idea ya tenemos, aunque esto es de hace mucho tiempo y las cosas van evolucionando. Yo creo que la suerte es de alguien que tiene un coeficiente intelectual superior al normal. Pues es un afortunado como el que tiene más belleza o tiene más fuerza o tiene algo, ¿no? Da envidia. Y la parte oscura del asunto y la parte que puede ser llegar a convertirse en un problema es resaltar la excepcionalidad cuando es un niño. Es decir, el que se sale de lo normal por alguna razón tiene un problema. Y tiene problema para integrarse con los demás chicos en la escuela. La infancia es un territorio muy duro, es un territorio auténticamente comanche. Y para defenderse en el territorio comanche hay que olvidarse a veces del coeficiente intelectual y sentirse como los demás. Yo creo que el gran problema que puede aparecer es el de que de alguna manera se sienta diferente a los demás, como cualquier otro niño que al contrario, igual por déficit intelectual puede sufrir el mismo problema, ¿no? Pero siempre que se habla en la escolaridad respecto a los niños superdotados, yo no puedo olvidar ese precioso verso de Antonio Machado que dice: una tarde gris y fría de invierno los colegiales estudian monotonía de lluvia tras los cristales. Entonces se está imaginando un niño aburridísimo mirando por los cristales, importándole un pepino lo que está pasando en clase. Y este sí es un problema que suelen tener los niños que destacan por alguna cosa, ¿no? Que es que para que no les molesten, para que les dejen en paz, para ir a lo suyo, que es el gran peligro, ¿no? La introversión, el meterse dentro de uno mismo, es que se ponen eso, a distraerse con otra serie de cosas, y muchos de estos niños no tienen a veces éxito escolar precisamente porque no cumplen las normas de los normales, vamos a decirlo de esta manera. Claro, la cuestión sería plantear, Javier, ¿qué es antes, el superdotado o el niño?
El niño por encima. Eso es lo que yo iba a decir. El niño por encima. No podemos olvidar bajo ningún concepto que se trata de niños. Eso es. De niños a los que no tenemos, sobre todo los padres, no tienen derecho a robarles la infancia. Porque si se les trata como una especie de trofeo que tienen y que van enseñando de feria en feria, acabaremos robándoles la infancia. Totalmente. Y lo que necesitan estos niños es una normalización. Y lo que hace falta es que tengan una vida rodeada de tranquilidad, de cariño, para que se vayan desarrollando, porque no hay que olvidar que muchas veces, hasta ahora se está empleando un método que era el adelantarles 2 o 3 clases, y si a un niño, por ejemplo, de 11 años, que yo conozco, por ejemplo, algún caso, le pasan para ir a clase con los de 15, no han arreglado tampoco nada el problema, porque luego los niños de 15 años lo único que están pensando es en salir a ligarse una compañera del instituto, y el de 11 años está pensando en subirse al árbol a coger manzanas. Claro. Entonces, respetar que son niños y que no les robemos la infancia, y que los padres no desaparezcan públicamente para no tener ninguna actitud que haga que este niño no se sienta cómodo entre sus amigos, porque todos los días van a tener que ir a la Icastola, al colegio o al instituto. No, en definitiva son años fundamentales en su formación y en su felicidad o infelicidad futura, ¿no? De eso ya hemos hablado mucho. Bueno, pues de este es el tema del que hoy queremos hablar aquí en Plaza Nueva. ADIMAC es una asociación para el desarrollo integral de menores con altas capacidades y son los creadores del proyecto de los grupos de alto rendimiento intelectual que funcionan, como hemos dicho al comienzo, en diferentes municipios vascos. Por ejemplo, en Legutiano ha empezado a funcionar uno de ellos en colaboración con el ayuntamiento, pues para niños de entre 7 y 9 años. El proyecto consiste básicamente en una actividad extraescolar, es decir, en una hora semanal, no sacarles de su ambiente totalmente y meterles en una especie de clase aparte a todos juntos, sino bueno, pues dedicar un tiempo para que desarrollen sus especiales habilidades en este caso. Elisa Álvarez es la coordinadora de ADIMAC. Elisa, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Por qué detectáis que hay que hacer algo nuevo, que falla algo, que no están bien atendidos estos niños? Bueno, pues porque hay muchísimos recursos, afortunadamente para todo el mundo, para desarrollar determinadas habilidades. Las deportivas, las artísticas, las plásticas, las musicales, bueno, pues una variedad casi infinita de habilidades, ¿no? En el deporte, tantísimas modalidades como tenemos. Y nosotros notábamos la falta de que no había ninguna asociación, ninguna organización, nadie que se dedicara a desarrollar habilidades intelectuales. Nosotros, estaba escuchando el debate, interesantísimo, por cierto, nosotros no trabajamos con niños superdotados, quizás somos la única asociación y el único proyecto que se está dedicando a trabajar con menores con motivación, menores a los que aprender les gusta. Esto parece que siempre está siendo una asignatura pendiente, parece que está mal visto, de que un niño destaque en fútbol es maravilloso para él y para sus compañeros, esa diferencia no es mala, sino que es buena, y sin embargo nos encontramos con que otras diferencias, si a un niño le gusta resolver un problema de matemáticas, eso genera un cierto problema, ¿no? Claro. Yo creo que tenemos que cambiar todos un poco nuestra mentalidad sobre que las habilidades intelectuales ni más ni menos son otras habilidades como el resto, y que si se pueden, se deben desarrollar pues simplemente para que los niños puedan sentirse más satisfechos. Elisa, ese es el objetivo final, que ellos se diviertan. Nosotros no hacemos preselección, los niños van, ven lo que se hace y a los padres se les dice, si el niño quiere podrá seguir viniendo, pero si el niño no quiere, nosotros aconsejamos que no se le obligue nunca. Es decir, para ellos tiene que ser un disfrute hacer lo que nosotros intentamos hacer con ellos. ¿Y qué es lo que hacéis? ¿Qué pasa en esa hora semanal? Con 8 años llevamos una parrilla de actividades muy grande, de tal manera que cada 10 minutos aproximadamente cambiamos de tarea, ¿no? Si hay unas cosas que les gustan más, otras cosas que les gustan menos, bueno, ellos también saben que igual en ese momento están viendo algo que les gusta menos, pero luego va a haber otra cosa que les va a interesar más. Entonces, una de las cosas importantes es que no estamos una hora con un tema, sino que estamos cambiando de temas, vemos distintas cosas. Por ejemplo, ahora empezamos con el GAR de Legutiano con sistemas simbólicos.
Sistemas simbólicos estábamos viendo, pues, por ejemplo, números romanos, estamos viendo sistema binario, pero el objetivo final del proyecto, que es un proyecto longitudinal que se divide en 3 bloques de 3 años cada uno, es sobre todo que los niños aprendan metodología científica. Nosotros lo que pedimos es que cada año el niño elige libremente un tema, el tema que les guste, me da lo mismo que sean los dinosaurios, los perros, que el universo, lo que quieran, pueden elegir libremente. Y ellos tienen un día en que tienen que prepararse su trabajito, ir al GAR, exponer delante de sus compañeros, se les intenta empezar a enseñar cómo se acota un tema, se les intenta enseñar al principio cómo se formula una hipótesis de trabajo. Evidentemente nosotros consideramos que con 16 años tienen que tener ya una batería de hipótesis, tienen que tener una propia teoría sobre el tema que ellos hayan elegido. Bueno, básicamente les enseñamos metodología científica, aplicar el pensamiento crítico y, sobre todo, otra de las asignaturas pendientes, que es el sentido del humor, ¿no? Nosotros creemos que el sentido del humor es una parte de la creatividad importantísima que también hay que desarrollar. Es un grupo de niños que ¿qué tienen en común? Interés por aprender cosas distintas a las habituales. No es un sistema académico, nosotros intentamos no entrar en el currículo académico, sino, bueno, pues aprender otras cosas que les lleven sobre todo a ellos a una propia búsqueda de preguntas. No intentamos tanto decirles las cosas y que las aprendan así, sino intentamos insinuarles cosas de tal manera que la búsqueda sea propia, sea personal. Cada uno se interesa por unas cosas, ahí va buscando, ahí va indagando, y lo que intentamos no es responderlo, sino que ellos cada vez sus preguntas vayan profundizando más en cualquiera de los temas que sean de su interés. Y en ese ambiente, imagino, es relativamente rápido cuando se da cuenta de que uno tiene delante a un niño o una niña con una alta capacidad intelectual, con un desarrollo superior al que sería lógico para su edad, un, entre comillas, hemos dicho que este término puede levantar mucha ampolla, un superdotado. No, lo cierto es que, bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que superdotados son niños que tienen 130 o más de cociente intelectual. Tenemos niños que seguramente tendrán esos cocientes intelectuales y tendremos otros con unos cocientes intelectuales normales, que su nivel de motivación y su nivel de rendimiento puede ser el mismo. Ese puede ser un factor de rapidez, ¿no? En el proceso de aprender, ser más inteligente, tener un cociente intelectual más alto, te puede dar rapidez, ¿no? Pero nosotros nos basamos en que el trabajo es lo esencial, en la perseverancia, y hay determinadas condiciones de personalidad que influyen muchísimo, ¿eh? Yo creo cada vez más que tanto más como un CI. O sea, olvidándonos un poco de ese dígito, ¿no? Del coeficiente o el coeficiente intelectual, que a veces parece que marca demasiado, ¿no? Cuando el abanico es mucho más amplio, ¿no? Hablamos de talentos de mucho tipo y condición, que intuyo que es un poco lo que queréis plantear vosotros, ¿no? No solo centrarlo en bueno, has dicho códigos binarios, números romanos, eso es complicado el tema, ¿eh? No es tontería, pero efectivamente abrirlo a los propios intereses que tenga el menor. Bueno, no, evidentemente, nosotros enseñamos a contar en decimal que no se sabe. Es decir, lo que hacemos es, por ejemplo, profundizar en cómo se cuenta en decimal. Si a nosotros, en vez de tener 10 decimales, que son los que tenemos, 10 dígitos para contar en nuestro sistema, se nos cambiasen y nos diesen solo 5, a partir de ahí nadie sabríamos contar. Eso también se les enseñan los procesos Todos básicos. Los niños pueden seguir... Me dan ganas de ir a... Uy, Esperanza, menuda eres tú. Perdón, no he oído bien. Sí, no, todos los... No, dice Esperanza Molina aquí, nuestra contertulia habitual, que vamos, que se apunta ella también a ir ahí a los cursos Los estos. padres quieren venir, los adultos nos piden que haya un GAR para mayores, ¿sí? Eso nos está pasando, es una de las cosas que a mí me ha sorprendido muchísimo. Nosotros todos los años hacemos una jornada de puertas abiertas. Ay, qué bien. Y a mí me sorprendía porque cuando terminábamos y bueno, y veían lo que se hacía, lo divertido que era, cómo los críos se lo pasaban, los padres decían, nosotros también queremos un GAR, ¿no? Y aquello nos sorprendió mucho, vamos, tanto como que estamos dispuestos a comenzar un GAR para adultos. Es divertido, en realidad es divertido. Las matemáticas no es una cosa espantosa y tediosa, puede ser estupendo, y luego se comentan noticias, ellos hacen redacciones, se leen en voz alta, planteamos cosas que son problemas de matemáticas, pero nosotros siempre les decimos, vamos a jugar, y ellos evidentemente lo ven como un juego, y como un juego lo viven y lo disfrutan, ¿no? Yo creo que es que
tenemos mucho el esquema de plantear las matemáticas como si eso fuese una cosa. Hombre, ya has hablado ingeniosa. que uno de los ejes sería el sentido del humor, ¿no? Algo que a Javier Año, por ejemplo, le ha hecho sonreír. A mí es importante. Es que lo del sentido del humor me ha parecido que me parece genial. Genial. Sí. Eso y la tendencia a normalizar esta situación. Yo creo que el trabajo que nos están explicando ahora es realmente bonito. Es precioso, o sea, está claro que el verso de Machado no tiene sentido. Elisa, sí que te noto, además, especialmente prudente a la hora de hablar, de diferenciar a los niños superdotados de los que no lo son, de depender del cociente intelectual. No, pero es que yo lo creo así. Yo trabajo, yo también tengo un despacho profesional y diagnostico menores y he visto muchos casos, menores con unos CI altísimos, y yo, en mi experiencia, eso importa hasta un punto, ¿eh? Yo siempre digo que depende de cómo se gestione, que la alta capacidad o la superdotación se puede gestionar bien o se puede gestionar mal, porque pueden ser los niños muy infelices si ellos saben que tienen una capacidad, que están en una sociedad que en realidad no les permite desarrollarla, porque hay padres que tienen niños que con 3 años leen y escriben, y los padres están intentando ocultar eso y que la gente no se dé cuenta porque parece que les estigmatiza. Los niños, todos los niños tienen habilidades intelectuales, como las tienen artísticas o las tienen deportivas. Unos tienen más que otros en cualquier ámbito. Bueno, nosotros solo intentamos desarrollar sus habilidades intelectuales en lo que ellos quieran, en lo que ellos puedan, y si tienen interés en hacerlo, porque otros pues preferirán hacer taekwondo o preferirán hacer piano. Y nosotros, cuando eso ocurre, pues evidentemente apoyamos la decisión del niño que se vaya a hacer otra cosa. Cada uno tiene que buscar su vocación. Una de nuestras intenciones es que cada uno encuentre su vocación, pero que también tenga la posibilidad de desarrollar este tipo de habilidades que no son un estigma. No, para nada. Mal andamos y se convierten en estigma realmente estas habilidades, estas capacidades. Esta semana, o estos días pasados, leíamos en prensa un caso que realmente nos llamaba muchísimo la atención, y es que un niño alavés de Zaitegui, de 7 años, estaba explicando el origen de la vida ante expertos de la Universidad del País Vasco y del Centro de Investigaciones Científicas. El niño se llama Gorka y tenemos a sus padres al teléfono, Jorge y Gema. Jorge, ¿cómo estáis? Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola. Jorge, por ordenar un poco la conversación, os voy preguntando una cosa a uno y otra cosa a otra, aunque por supuesto podéis intervenir cuando queráis. ¿Cómo detectáis las altas capacidades de Gorka, de vuestro hijo? De pequeño ya veíamos que no era un niño normal. Primero era un niño muy inquieto, incluso alguna gente lo tachaba de hiperactivo. Y bueno, luego con el tiempo, cuando estaba en Licastola, se empezó a aprender el alfabeto de forma fonética, con 2 añitos así, en la guardería. Y bueno, ya veíamos que era un niño que no encajaba igual con el resto de los niños. Tenía en principio mala relación con los demás niños de su edad. Y bueno, y luego Gema, que quizás ahora tenga que hablar de ella, escuchó un programa en la radio. Y bueno, explícalo tú, Gema, sí. Gema, he visto un programa en la radio que, entiendo, hablaba de la posibilidad de que los niños superdotados, y tuviste que tu hijo podía entrar ahí. Sí, en el programa en realidad, Jorge apuntó como que había oído hablar a Elisa, y yo en realidad al que había oído hablar era a un padre de un niño que estaba en un grupo, en un GAR el de Muskiz, que es el primero que creó Elisa. Claro, porque Gorka está en uno de estos grupos, el de Sestao en concreto. Sí, eso es. Y yo oí hablar a un padre de un niño de Muskiz. Y bueno, era en un programa que hay en Euskadi y Ratia, y eso, encima, lo oí en euskera, con lo cual, lo que pude entender más o menos, pero... O sea, que no estabas muy segura de si había sido una cosa u otra. Yo estaba estudiando euskera, entonces, pues lo que pude entender. Pero la verdad que las características que estaba comentando, pues encajaban con mi hijo. Entonces, pues eso, comentaba los problemas que tenía en la escuela, y bueno, pues es que me parecía estar oyendo una descripción de mi hijo, en realidad. Y entonces, pues la verdad que me puse en contacto con la radio, y claro, yo en un principio lo que preguntaba era por el teléfono de este señor, pero claro, como me dijeron en realidad el teléfono de la asociación en lugar de la de él, porque al final era un particular. Y bueno, y a través de ese teléfono es como contacté con Elisa, y bueno, y al explicarle pues lo que yo había oído y todo, pues me propuso eso, el hacerle un test
para valorar su capacidad intelectual. Se hace el test y os dicen que efectivamente vuestro niño entraría dentro de esa categoría de lo que se puede llamar altamente capacitado o superdotado. ¿Cómo se os queda el cuerpo cuando os dan este diagnóstico? Vaya, es duro, a la vez, o sea, te puede alegrar, pero a la vez que te alegra, pues sí, es como un poco una losa también, Sí, una mezcla entre orgullo y miedo. Sí. Una sensación. Claro, porque entiendo que os dice, bueno, pues tenemos aquí a esta criatura que hay que llevarla, hay que guiarla de una manera a lo mejor un poquito diferente, hay que ver cómo la estimulamos y claro, eso os puede poner en un problema. ¿Qué problemas ha podido tener Gorka? ¿Qué problemas le han podido suponer pues esta alta capacidad intelectual? Jorge. Pues, bueno, como te he comentado un poco antes, no encajaba muy bien con el resto de los niños. Y yo creo que él pensaba, también, no sé, estoy especulando un poco, que le ocurría algo malo. Luego, cuando, en efecto, detectamos que tenía alta capacidad, él, por decirlo de alguna manera, se aceptó a sí mismo y empezó a encajar mejor con los demás. Ahora la relación que tiene con el resto de sus compañeros es excelente, vamos. Ha mejorado, ¿no? Sí, esto. Por cierto, le decíamos, nos ponía tras la pista de esta historia esta noticia en prensa de que había explicado Gorka el origen de la vida ante expertos de la UPV y del Centro de Investigaciones Científicas. Madre mía. Sí. Esto, ¿cómo surge esta posibilidad y cómo acaba Gorka explicando esto delante de autoridades en la materia? Pues hace un par de años o así estuvo viendo Parque Jurásico y se quedó un poco con el tema del ámbar, el ADN y todo esto, ¿no? De sacar ADN de los mosquitos y hacer un dinosaurio y demás. Y bueno, como es un niño preguntón inquieto, pues empezó a preguntar y, joder, pues investigando un poco vimos que era imposible o prácticamente imposible que el ADN se conservara, no sé si hace 40 millones de años que se extinguieron. Sí, vamos, que la película era ficción. Claro. Y entonces dijimos, bueno, pues igual hay posibilidad que se podría hacer esto quizás con un mamut que esté congelado en Siberia y que se haya conservado bien el ADN, y a partir de ahí, pues como en el grupo, en el GARDES Elisa propone que cada niño elija un tema para desarrollarlo, pues Gorka eligió el del ADN. Y así ha surgido, vamos. Bueno, lo desarrolló también, que acabó dando una clase magistral. Está con nosotros. Bueno, yo creo que todos los niños en las exposiciones que han hecho, vamos, que Gorka tampoco ha sido algo fuera de lo común. Cada uno ha elegido un tema y lo que pasa que igual sí que chocaba un poco el tema del ADN, pero vamos, no creo que haya sido tampoco la mejor exposición que ha habido, ni mucho menos. Elisa Álvarez, coordinadora de ADIMAC. Iba a pedir si podía intervenir para explicar un poco lo que ha ocurrido en ese proceso, ¿no? ¿Por qué las personas de la universidad han ido a escuchar la charla que dio Gorka sobre ADN y no ha ido a escuchar otras que se han dado, que también evidentemente han sido y están siendo, porque seguimos exponiendo interesantísimas? El tema es que Gorka está en un GAR 2 y no se contempla hasta un GAR 3 que vengan expertos a escuchar sus charlas, ¿no? Un experto, en el GAR 3 contemplamos que todos los años hay que exponer, pero en un GAR 3 es cuando ya llamamos a alguien experto en la materia y va a escucharles y va a corregirles o a animarles o a lo que haya que hacer, ¿no? Pero como Gorka iba, digámoslo así, a su hogar natural, que es Legutiano, porque estaba en Sestao, pero estaba, bueno, digámoslo así, acogido temporalmente hasta que se constituyera un GAR más próximo, yo decidí adelantar un poco para que él ya lo viviera, porque el año que viene no iba a estar en el GAR 3, entonces también porque el tema se las traía, el ácido desoxirribonucleico. Yo no sé ni decirlo como para explicar. Yo tenía que ponerme de codos y meterme en el tema, ¿no? A estas edades la suerte que tiene es que tiene amigos muy sabios y tuve la oportunidad de pedirles que fuesen, porque se me iban a escapar muchos datos, ¿no? Lo que me sorprendió terriblemente es que, bueno, yo estaba buscando una persona que supiese el tema y que viniera, y empecé a lanzar posibilidades, ¿no? Me puse en contacto con unos cuantos amigos, les mandé correos a ver qué les parecía, ¿no? Cuando uno me respondió y me dijo que venía, al resto les dije, bueno, pues gracias, pero bueno, ya tenemos a alguien que viene. Lo que me sorprende extraordinariamente es que las personas de la Universidad del País Vasco, Fernando Moro en este caso, me dice, no, si es que si no te importa, es que nosotros tenemos interés en ir. Aquello fue sorprendente para mí. Tenemos interés en ir para saber lo que dice un niño de 7 años sobre el ADN. Tenemos chavales en la universidad
que la vergüenza que pasan es terrible, y la dificultad para exponer en público. Es terrible, ¿no? Bueno, pues eso estamos nosotros intentando trabajar en ello para que ellos vayan ya teniendo ese rodaje para el futuro. Jorge, Gemma, muy rápidamente, vamos concluyendo. Además del ADN, ¿algún otro tema despierta especialmente el interés de Gorka? ¿Le notáis que anda metido ahora en algún lío, Gemma? Los egipcios. Los egipcios también le gustan. O sea, que vamos, que ya lo sabrá prácticamente todo, ¿no?, del tema. Pues bastante. Bueno, oye, ¿no es agotador el ver que el niño, no sé, claro, imagino que hará alguna pregunta a la que para responder uno tendrá que dedicar 2 horas a documentarse? Bueno, yo no se lo derivar al padre. ¿Y el padre cómo hace? Sí, bueno, busco información cuando no lo sé, pero vamos, yo me divierto bastante con Gorka. Pues imaginamos que eso es lo fundamental, que al final todo esto sea divertido para los padres y sobre todo para el niño. Jorge, Gemma, muchísimas gracias, un fuerte abrazo por haber estado con nosotros. Muy bien. Y un abrazo también al chaval. Vale, gracias. Elisa, no te me vayas todavía porque sí que quería preguntarte por si efectivamente hay una falta de formación y sensibilización entre algunos profesores y pediatras para poder identificar o guiar o dirigir correctamente a estos niños con esta especial motivación. Bueno, yo creo que nos hace falta a todos, a todos nos hace falta cambiar determinadas visiones y determinados prejuicios que tenemos respecto de determinadas cosas, ¿no? Sobre todo los niños de alta capacidad, en el que en un momento determinado están en una clase en el que todo lo que están viendo ya se lo saben. Antes planteabais el tema de la aceleración. La aceleración es un recurso educativo que hay que medirlo muchísimo. Evidentemente tiene sus partes buenas y sus partes malas, y no se puede decir la aceleración es un recurso bueno de entrada. Hay que analizar muy bien el caso, ¿no? Pero es cierto que cuando empieza un curso y una profesora le dice a unos padres: ni le compren los libros porque lo que vamos a ver este año se lo sabe todo. Hombre, eso tampoco parece una solución, ¿no? Yo creo que sí que habría que plantearse algo. Ayer tuvimos una reunión con Gobierno vasco y yo creo que ellos son muy conscientes de cuál es el tema y estamos seguros en que se va a trabajar sobre ello. Luego tenemos el tema de esto de los niños, estos niños molestos, ¿no? Los niños que son el pensamiento divergente, que en realidad son los niños más creativos. Y tanto que hablamos de la creatividad, pero son niños que están constantemente planteando las situaciones, no aceptan órdenes y no las entienden y no las comparten, no las aceptan. Son un tanto, digámoslo así, díscolos. Si estamos hablando de la creatividad como un valor en alza y lo que estamos haciendo es machacar el pensamiento divergente, sí que parece que hay una cierta contradicción. Elisa, sí que me quedan 2 preguntas por hacerte. La primera, a veces pueden los padres abusar o corren el riesgo de tener un mal comportamiento si no tienen mucho cuidado con el niño. Hablábamos antes de que primero es el niño, luego es el superdotado, primero es el niño, luego es la alta capacidad intelectual. ¿Se corre ese riesgo? A mí hay muchos padres que me dicen que por qué solamente es 1 hora a la semana. Y yo les digo, porque un niño tiene que jugar, y jugar es esencial. Ninguna otra forma de conocimiento les va a aportar lo que a un niño le aporta jugar con otros niños. Ningún adulto se lo podemos dar. Últimamente les sobrecargamos de actividades. Yo creo que hay que tener en cuenta que los niños tienen que jugar y su tarea y su trabajo principal a determinada edad es jugar, y esto no olvidarlo nunca. Parece importantísimo. Esperanza encantada con esta teoría, pero sí que es cierto que hay otras teorías de sobreestimulación, ¿no? Desde edad muy, muy, muy temprana, de motivación, de aprendizaje muy, muy, muy temprano, y hay otras teorías contrarias totalmente que insisten más en que no, que el niño tiene sus tiempos, sus ciclos. Elisa, ¿tú cómo te posicionarías en ese debate educativo que existe? Hombre, evidentemente hay veces que ocurre, ¿no?, en que dice, este niño es que esto lo ha aprendido. Evidentemente, todo se aprende, pero lo cierto es que hay determinadas edades en que se aprenden determinadas cosas, y hay personas que a determinadas edades aprenden cosas que tendrían que haber aprendido 4 años después y lo han aprendido 4 años antes. ¿Qué hacemos? ¿Les cortamos las alas o les dejamos en un momento determinado que ellos puedan desarrollar eso? Si tienen ese potencial, yo creo que hay que permitírselo. Y si no, si tenemos alguna dificultad para determinarlo, pasémoslo a otro ámbito. Si el niño fuese estupendo jugando al fútbol, nadie diría que no hay que estimularle.
¿Por qué si el niño es estupendo jugando con las matemáticas, sí se le ponen trabas? Yo creo que hay que motivar en todos los ámbitos. Nosotros somos una sociedad integral y en todos los ámbitos posibles hay que desarrollar las habilidades, pero también en las intelectuales, también en esas. Pues Elisa Álvarez, coordinadora de ADIMAC, Asociación para el Desarrollo Integral de Menores con Altas Capacidades, y una de las creadoras de este proyecto de los grupos de alto rendimiento intelectual. Gracias por haber estado esta mañana en Radio Vitoria. Felicidades, Elisa. Hasta luego. Felicidades. Bueno, pues como vemos, sin ser expertos en el tema, bastante sentido común en las palabras de Elisa Álvarez, ¿no? En el sentido de que el niño es niño, que tiene que jugar, sentido del humor, pero bueno, que si es bueno en matemáticas, alentémosle en las matemáticas y que sea él el que investigue, que sea él el que adquiera ciertos hábitos que a lo mejor el sistema educativo actual no les permite, ¿no? A los chavales. ¿Y cuántos adultos autodestructivos y antisistema pues seguramente son consecuencia de no haber podido encauzar en la infancia esta cualidad que es un coeficiente intelectual alto, ¿no? Superior. Muchas de estas personas hipercríticas, incluso diría yo amargadas o negativas, provienen de una frustración permanente desde que han sido niños en la escuela. Lo decía el padre, ¿no? ¿Cómo se ha entendido cuando le dijeron esto es lo que te pasa? El niño se entendió a sí mismo, se aceptó. Sin duda ninguna. Estoy convencida de ello. Javier. Pues yo creo, y de lo que he oído... Es estupendo, a mí me ha encantado. Me ha gustado mucho. A mí también. No hay que robar la infancia a los niños. No. Porque eso es una etapa de su vida que... Ni a los superdotados ni a los otros. A ninguno. A ninguno. Sí, es cierto. Pues con eso nos quedamos, con que los niños son niños, y esperamos que lo sigan siendo. Javier Esperanza, Javier, muchísimas gracias por haber estado también vosotros esta mañana con nosotros. Hasta mañana. Hasta mañana.